¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Insight Colectivo. Espero que se encuentren bien. Feliz fin de semestre para todos los que acaban de terminar este semestre. Felices vacaciones, pásenla padre. Y también, pues bueno, muchísimas gracias a todos por seguir escuchándome. La semana pasada no tuvimos podcast debido a que tuve una presentación, una ponencia sobre la vida onírica y la calidad del sueño en pacientes con anorexia, bulimia y vigorexia, que son trastornos alimenticios. Estuvo muy padre. Vamos a hacer una presentación para yo mostrárselas después en el podcast. La verdad es que quedó muy padre. Pero bueno, centrándonos ya al tema del día de hoy, pues vamos a hablar acerca del conocimiento y la experiencia, que son importantísimos. Y el conocimiento y la experiencia en verdad es un tema, o sea, increíblemente amplio. Entonces vamos a hablar sobre una parte relativamente de la experiencia y el conocimiento. Y la experiencia y el conocimiento pues está desde la filosofía. Desde la filosofía comienza a preguntarse sobre el conocimiento del ser humano, sobre la misma experiencia del ser humano, que pues muchos filósofos también se enfocaron sobre eso, justamente en la percepción que el ser humano le da a las cosas. Y hay temas muy interesantes ahí en la filosofía, pero hoy vamos a hablar un poco más acerca de esta parte psicológica y vamos a entrar a tema con Piaget, que es un excelente psicólogo muy conocido. Él es un psicólogo cognitivo-conductual y también vamos a ver una imagen que guardé para ustedes, que es de un psicólogo muy bueno que se llama Greg Henriquez, o bueno, así se pronunciaría en inglés, o Greg Enrique. Entonces, son dos autores muy buenos. Y este segundo autor que les comenté, Greg Enrique, tiene este árbol que se llama Tree of Knowledge. Y este árbol del conocimiento, él plantea que es cómo los seres humanos adquirimos el conocimiento, pues desde que nacemos prácticamente hasta que morimos, y cuáles son los factores que están involucrados. Y por ejemplo, si ven su pantalla, lo primero que aparece es la parte cultural. Y dentro de lo cultural se encuentra la parte de la ciencia, que es la parte de hasta arriba, la parte lógica y de los algoritmos, como nos explica la imagen. Después también tenemos las ciencias sociales, que también se encuentran en la parte de la cultura, y esto entra dentro de las ciencias sociales, los sistemas de creencias y la sociolingüística también, los algoritmos y la información. Eso entra en toda la parte de las ciencias sociales. Y en realidad todos estos términos que están aquí en realidad son muy complicados. Y cada uno tiene pues diferentes explicaciones muy complejas de por qué se encuentran en esos niveles. Pero, por ejemplo, la parte algorítmica. El algoritmo, por ejemplo, es un proceso que tú llevas a cabo que tiene diferentes ramificaciones. O sea, por ejemplo, si quieres prender tu lámpara y no prende el foco, pues lo primero que harías posiblemente sería seguir intentando prendiéndola y apagarla. Tu segunda opción sería pues revisar si está conectada. Si revisas si está conectada esa luz, pues bueno, ya resolviste el problema. Pero si no, si sí estaba conectada y no funcionaba, pues ahora tienes que tener otra opción, y esa otra opción sería quizás checar si el foco está defectuoso, tiene algún defecto. Entonces, por ejemplo, eso sería un algoritmo. Y hay algoritmos muy complejos. De hecho, en las matemáticas es donde están los más complejos, y la física también. Entonces, cada uno de estos elementos que se presentan en el árbol del conocimiento pues tienen su porqué y tienen una explicación muy profunda cada uno. Y bueno, partiendo después entonces de la cultura, dentro de la cultura está la parte de las ciencias sociales y sus derivados. Y después de esto entra la parte de la mente, pero en la parte de la mente entra la parte simbólica y también la parte de la justificación. Y la parte simbólica es muy interesante porque muchos psicólogos, psicoanalistas creen que los símbolos juegan una parte esencial, especialmente en el lenguaje, en los sueños, también en los arqueotipos que Jung decía. Entonces, la parte simbólica es muy interesante. De hecho, ayer estaba leyendo un poco a Carl Jung, un psicoanalista muy bueno,
y él habla sobre esta parte de los arqueotipos que es increíblemente compleja y habla sobre cómo, por ejemplo, por qué le decimos madre tierra a el planeta Tierra y tiene toda una explicación muy profunda cada una, como pues la tierra es esencialmente quien pues cuida, quien provee y cumple funciones similares a la que nosotros le otorgamos a la madre. Entonces, simbólicamente, por eso le llamamos así al planeta Tierra, como Madre Tierra. Y ese es uno de sus ejemplos, porque tiene muchísimos otros cuando habla acerca del inconsciente colectivo y los arqueotipos. Entonces la parte de los símbolos es muy importante. Y bueno, también dentro de esto, obviamente entra la parte psicológica. Entra la parte de los síntomas mentales, también entra la parte del neurocomportamiento, también entra toda esta parte de los algoritmos, otra vez porque los algoritmos, pues como dije, en psicología también se pueden utilizar porque pues como son procesos para llegar a cierto resultado, se utiliza mucho también, y la información. Y después de esto está todo lo que, en la parte de la mente está todo esto de los neuroimpulsos, lo estoy acercando en su pantalla, neuroimpulsos, la conducta neuronal y toda la parte de la selección. Selección puede ser de muchísimas cosas. En realidad no sé a qué se refiera con la parte de selección. Y bueno, ya después viene la parte de la vida, toda la parte de los genes, la selección natural, y aquí es donde entra la biología y habla toda esta parte sobre los sistemas vivos y la biogenética y otras cosas. Y después de eso viene todo lo que es la materia. Y la materia, este autor, Greg Enríquez, se refiere a que es toda la parte de la cuántica y toda la parte de la gravedad. Y toda esta parte sobre los sistemas que involucran al ser humano y cómo nosotros interactuamos con eso. Y al final, justamente en esta parte cuántica, agrega el tiempo pasado, presente y futuro. Y es increíble, como les dije, este árbol del conocimiento y tiene muchísimas cosas que tienen mucho sentido y si lo aplicamos a diferentes casos, queda muy bien este árbol del conocimiento. Y bueno, después de Greg Enríquez, este excelente psicólogo, pues también está Jean Piaget. Y Jean Piaget, aquí está en su pantalla, psicólogo. Jean Williams Fritz Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría, seguramente su teoría del desarrollo cognitivo, la vamos a ver en un rato. Y pues bueno, Jean Piaget es un psicólogo muy muy bueno, de hecho es de mis favoritos, tiene una teoría muy muy diferente y involucra muchas ciencias, que es algo que es muy bueno hacer cuando hablamos de un trabajo de investigación especialmente. Y pues bueno, Jean Piaget habla mucho sobre, como dice aquí, la epistemología genética. A él lo que le interesaba mucho era esta parte sobre la génesis en primer lugar, o sea, de dónde se origina algo, y también sobre la estructura del conocimiento, cómo nuestro conocimiento está estructurado de diferentes maneras y de maneras muy complejas que Piaget logró rescatar y pues proyectar en sus libros. Y Piaget, algo muy interesante que tiene es que la gente confunde generalmente las etapas psicosexuales de Freud y a veces tienden a comparar las etapas de Piaget con las de Freud, pero en realidad tienen cosas muy diferentes y explican cosas muy diferentes. Estas ambas teorías, especialmente la de Jean Piaget, habla mucho sobre el aspecto cognitivo. Freud habla más sobre el aspecto psicosexual del ser humano y pues tienen diferentes aproximaciones que en algunas concuerdan, creo. Y pues Piaget, él era, como dije, extremadamente inteligente. De hecho, creo que rechazó un trabajo, no estoy mintiendo, pero creo que a los 10 años en un museo y pues decían que tenía una inteligencia muy muy alta, como digamos un niño superdotado. También le interesaba mucho a Piaget
esta parte del desarrollo del niño y cómo va conociendo las cosas, y él desarrolla las teorías estas cognitivas, pero a él lo que más le interesaba era la conexión que había entre la psicología y la conexión que había entre la religión, porque él habla mucho en sus libros cómo el ser humano tiende a dividir la religión y la psicología específicamente, y la ciencia, bueno, también los derivados de las ciencias. Y él dice que no deberíamos de dividir religión y ciencia, porque él dice que la religión y la ciencia pueden ir mucho de la mano, y él hace unas obras interesantísimas sobre eso, sobre cómo se puede juntar la religión con la ciencia. Y pues bueno, obviamente él utiliza la psicología y hace descubrimientos muy muy interesantes explicando diferentes conductas, comportamientos que las personas en las historias de la religión tienen. Es muy 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 interesante esos trabajos que ha hecho Piaget sobre eso. Y pues como dije, es en realidad a él lo que más le interesaba, más que sus fases cognitivas del desarrollo. Le interesaba mucho más este aspecto de los misterios, enigmas que pues el ser humano ha creado. Y él decía que la etapa de la adolescencia era como una etapa mesiánica. ¿A qué me refiero con eso? A que el adolescente, según Piaget, lo que él cree es que es grandioso y que tiene el camino hacia adelante en un futuro. Digamos que no ve obstáculos, por decirlo así. Y digamos que esto se puede traducir a que el adolescente se vuelve narcisista. Así diríamos en psicoanálisis. Así lo planteamos, de hecho, que en la adolescencia el narcisismo juega un papel muy importante por diferentes cuestiones, una de ellas la identidad. Pero regresando a Piaget, él decía algo similar, que esta etapa era mesiánica, así la describía él. En la adolescencia es una etapa donde justamente se tiene mucho este tipo de conductas narcisas. Y pues él le preocupaba mucho el camino que los adolescentes tenían hacia un futuro, porque justamente como que no se logran ver ciertos obstáculos hasta tiempo después. Pero Piaget se pregunta, ok, pero ¿cómo comienzan a darse estas variables que impiden que el adolescente se dé cuenta? Y él habla de diferentes mecanismos cognitivos que utilizamos para afrontar cosas del día a día, especialmente ya comenzando la adolescencia. Entonces el camino hacia el futuro le interesaba muchísimo a Piaget, y sobre estas partes faltantes que los adolescentes parecían tener a nivel cognitivo. Y el conocimiento y la experiencia es algo que Piaget utiliza a lo largo de sus trabajos. El conocimiento y la experiencia para Piaget lo es todo, y de hecho pues él tiene una competencia muy grande que es Lev Vygotsky, porque él habla mucho acerca de la teoría sociocultural. Se los voy a poner en su pantalla. Lev Vygotsky, y también él es, digamos, uno de las contrapartes de Piaget, porque él plantea un aspecto más social. Él le da mucho más énfasis al aspecto social en la experiencia y al aprendizaje, y Piaget, digamos que a él le importaba más como la experiencia y conocimiento individual. O sea, por ejemplo, Jean Piaget decía que el niño va descubriendo las cosas por sí solo, al igual que el adolescente, y Vygotsky decía como, no, no es tanto eso, es más cómo la cultura y la sociedad van influyendo en tu conocimiento y experiencia, que en realidad pues creo que las dos tendrían un poco de verdad, pero son aproximaciones distintas, sin embargo son muy interesantes las dos. Y el conocimiento y la experiencia lo toma Piaget, en parte la física, lo toma la física, la disciplina de la física para explicar sus trabajos psicológicos. Y uno de ellos, por ejemplo, podría ser, quiero buscar si está, Water Experiment, un experimento, ahorita se los voy a explicar. Ahí está, videos. Aquí está el experimento. Y bueno, como pueden ver en su pantalla, hay dos vasos de agua. Y por ejemplo, aquí están los niños viendo dos tipos de vasos diferentes. Aquí no se ve tan bien, quiero que aquí se puede muy bien, se puede apreciar muy bien. Entonces se supone que son dos vasos diferentes, y Piaget diría que los niños que tienen alrededor de unos 3 años,
pues no podrían diferenciar qué vaso tiene más agua. Por ejemplo, si yo les pregunto, oigan, ¿ustedes qué vaso creen que tenga más agua? Pues dirían que el mismo, tiene la misma cantidad. Pero los niños no logran diferenciar que, pues, aunque el vaso sea más delgado, pues como ven que está mucho más lleno, en consecuencia tiene más agua. Pero en realidad lo único que cambia es la percepción del objeto. Y eso le da mucho énfasis Piaget, utilizando términos de la física. Y él de hecho utiliza otra término que se llama el objeto permanente. Y el objeto permanente es similar a esto, es similar a cómo los objetos van cambiando en diferentes aspectos y el niño va tratando de entender qué está pasando. Y Piaget habla sobre este proceso de conocimiento y de entendimiento como asimilación y acomodación. Lo voy a buscar en su pantalla. Y la asimilación y la acomodación tienen un papel muy importante porque pues básicamente diría Piaget que es como aprendemos y codificamos las cosas, o sea, cómo la información la vamos codificando en nuestro cerebro. Y aquí está la asimilación, pero quiero que vean alguna definición. ¿Qué es la asimilación según Piaget? Aquí está. Y bueno, la asimilación dice aquí que es un término que se refiere a una parte del proceso de adaptación, inicialmente propuesto por, bueno, Jean Piaget, que ya vimos. A través de la asimilación incorporamos nueva información o experiencias a nuestras ideas existentes. El proceso es algo subjetivo porque tendemos a modificar en alguna forma la experiencia o la información para encajar con nuestras creencias preexistentes. Entonces, la asimilación justamente es un proceso en el cual vamos almacenando información y pues bueno, esto también nos puede ayudar muchísimo a resolver diferentes tipos de problemas. También tiene un factor muy importante en la inteligencia y pues básicamente este sería uno de los procesos que se involucra. La asimilación tenemos como primer lugar, digamos que estás aprendiendo algo en clase y supongamos que esa información que se te está arrojando la tienes que decodificar de alguna manera, la tienes que asimilar, como diría Piaget. Existe una asimilación de la información. Y después, por ejemplo, si yo les digo B, C, A, se los vuelvo a repetir, B, C, A, y les digo, ok, tienen que acomodar esas palabras en orden alfabético, pues diríamos que ahí comienza, cuando ustedes están pensando en acomodar esas letras, comienza a haber cierto equilibrio, porque cuando yo les dije CBA, pues dijeron, pues son letras del abecedario, etcétera, etcétera. Entonces va a haber cierto equilibrio en esta situación. Y la nueva situación, por ejemplo, es cuando yo les dije, acomoden estas letras. Va a haber un desequilibrio de la información, o sea, van a estar mezclando diferentes cosas mientras están pensando y al final acomodan, por ejemplo, sería A, B, C. Entonces, así dice Piaget que sería el proceso no el proceso, perdón, la forma en la que tenemos la información y la asimilamos y la entendemos. Así es como funcionaría según Piaget. La asimilación, el equilibrio, una nueva situación, desequilibrio y finalmente la acomodación. Entonces, la asimilación y acomodación pues básicamente está en donde sea y esto lo utiliza Piaget a lo largo de sus trabajos muy 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 interesantes. De hecho, Piaget él proponía que la personalidad, todos los tipos diferentes de personalidad se basan mucho en imitación. Él le daba mucha importancia a la parte de la imitación. La imitación, según Piaget, pues tiene unos cuantos factores interesantes, entre ellos esta asimilación y acomodación que acabamos de ver, porque cuando imitamos sucede este proceso justamente. Y pues sí, se han dado muchos casos donde, por ejemplo, es padre alcohólico, hijo alcohólico, o es también una madre que es muy sumisa y en consecuencia también la hija es muy sumisa, o también existe el caso de el padre psicópata y el hijo psicópata. Entonces, dice Piaget que la imitación tiene un papel muy importante en la personalidad y pues
uno de estos factores justamente es la asimilación y la acomodación. Y pues bueno, ya Piaget, después de todo este tiempo, publica por primera vez en 1929, de hecho, publica un libro que se llama The Child's Conception of the World, of the Number, no, ese no. The Child's Conception of the World. Este es un libro que saca Piaget, el primero en 1929, y él habla aquí acerca de cómo el niño se desarrolla y cuáles son los diferentes factores que influyen en su aprendizaje y en su experiencia. Y después, en 1932, él saca un libro que se llama El criterio moral del niño. Y este libro lo voy a buscar aquí. El criterio moral del niño también habla acerca de este desarrollo de, ¿cómo explicarlo? La parte moral, o sea, cuando el niño aprende a diferenciar lo que es bueno, lo que es malo y comienza como a integrarse a esta parte de la sociedad. Y pues cuando comienza el niño a integrarse a esta parte de la sociedad, tienen que haber pues ciertas, eh, vamos a decirlo, reglas, y tienen que haber ciertos límites. Entonces, aquí Piaget, en este libro, aquí está, el criterio moral en el niño, pues también ha tenido una aportación muy importante porque es como el niño va aprendiendo diferentes tipos de normas y su moral se va ajustando a todo lo que implica lo social y las relaciones interpersonales y la relación con otros objetos, etcétera, etcétera. Y después de este libro, en 1971, ya mucho tiempo después, esto fue en 1932, Piaget, la biología y el conocimiento se vuelven factores muy, muy, muy importantes en la psicología. Y pues alrededor de 1990, 1985, inician como las críticas hacia las teorías de Jean Piaget. Y esto en parte se debe a algunos psicoanalistas, de hecho, porque los psicoanalistas, como saben, pues les interesa mucho la infancia, es como la base del psicoanálisis, la infancia. Y pues muchos psicoanalistas hicieron diferentes experimentos y se dieron cuenta que algunas cosas de Piaget como que no estaban del todo ciertas, aunque hay muchas todavía que son increíblemente útiles para la terapia o para investigación o para hacer teorías o tesis, lo que sea. Es muy, 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 muy bueno Jean Piaget en esa parte. Y también cuando hablamos de estas etapas de Piaget, las etapas de Piaget son muy conocidas. Vamos a buscarlas aquí. Etapas de Piaget son las que generalmente te enseñan pues en los primeros o primer semestre, y son muy, muy interesantes estas etapas. Como dije, pues es por como más se conoce Piaget. Y aquí están las etapas, las pueden ver en su pantalla, y para los que lo están escuchando, pues está la etapa sensoriomotor, la etapa preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Y vamos a ir con la primera, que es la etapa sensoriomotora, y esta va de los 18 a los 24 meses, más o menos. Y pues esta etapa, como bien dice la palabra, es todo lo que tiene que ver con las sensaciones y con la parte motriz. Y básicamente es explorar el mundo a través de los sentidos y también de las sensaciones y de las acciones. Entonces, unos de estos ejemplos podría ser, por ejemplo, mirar, o sea, por eso los niños son como muy curiosos, los bebés especialmente, más bien, muy curiosos. También escuchar, tocar, morder las cosas, rasguñar las cosas. Y a través de este desarrollo, pues Piaget dice que hay un objeto de permanencia. Este objeto de permanencia podría ser, por ejemplo, la mamila del bebé. Y también en esta etapa hay mucha ansiedad ante los extraños, que bueno, no son extraños, más bien en realidad son, por ejemplo, o sea, el bebé le podría tener miedo quizás a su tío, que hace mucho no ve, y pues se pone como muy ansioso porque como que no entiende qué está pasando todavía. Entonces esta etapa se da de los 0 a los 2 años. Después viene la etapa preoperacional, esta es alrededor de los 2 y los 7 años. Y pues esta etapa representa básicamente, se refiere mucho a los objetos.
se refiere mucho a los eventos, especialmente los eventos que incluyen palabras o incluyen imágenes. Esto le interesa mucho a los niños de esta edad. Y pues también la intuición es muy, ¿cómo se dice? Muy utilizada aquí, la parte intuitiva, eh, más que la parte lógica, eso ya es un poco más después. Y también ellos creen mucho en los objetos inanimados, también los objetos como que no tienen sentido del todo, igual como les dije, como este experimento de los vasos de agua. Y las emociones humanas comienzan a experimentarse de una manera un poco más intensa. Y en esta etapa de Piaget, de los 2 a los 7 años, la etapa preoperacional, pues es muy importante porque básicamente de los 2 a los 7 años es todo un mundo para el niño. Comienza a descubrir diferentes cosas, especialmente en las relaciones interpersonales, los amigos, los amigas, diferentes tipos de cosas. También comienzan a pretender cosas a través del juego, pretenden que son o superhéroes o princesas o que están jugando algún tipo de cosa. Entonces está también muy activada esta parte del pensamiento mágico. Y también Piaget dice que esta etapa es de mucho egocentrismo. Muchos niños que no quieren compartir sus juguetes o que sean muy envidiosos o que creen que todos los juegos que ellos tienen giran en torno a él y ese tipo de cosas. Y después de la etapa preoperacional llevamos sensoriomotora de los 0 a los 2 años, la preoperacional de los 2 a los 7 años y la que sigue es la etapa de las operaciones concretas. Esta etapa de las operaciones concretas es de los 7 a los 11 años. De los 7 a los 11 años, pues o sea, hay muchos cambios muy importantes y pues aquí Piaget, ahorita vamos a hablar sobre los mecanismos que él propone. Entonces, en esta etapa operacional, algunos de los chicos son muy, ¿cómo se dice? Comienzan a ser un poco más tímidos, pero también comienza a funcionar esta parte del pensamiento en reversa, creo que así se podría decir en español, el pensamiento en reversa, pensar las cosas como de manera opuesta, de manera contraria, pues ahora sí que en reversa las cosas. También clasificar objetos, comienzan mucho a clasificar los objetos los niños, comienzan a pensar un poco más de manera lógica, pues bueno, se supone que al final a los 11 años ya tendría que pensar de manera lógica, comienzan a comprender analogías, analogías es ¿cómo les podré decir que es una analogía? O sea, por ejemplo, supongamos que yo les doy un ejemplo sobre... justo, me acabo de acordar alguno. Por ejemplo, supongamos que la corriente está remando, la corriente del mar está contra ti, tú estás nadando y enfrente de ti hay una isla y esa isla, pues, no sé, es muy bonita, tienes una que otra cosa por ahí y digamos que la corriente podrían ser los problemas, podrían representar los problemas y la isla podría representar como el objetivo, tu meta, cómo cada vez se aleja más. Eso sería como una analogía y eso los niños comienzan a comprenderlo alrededor de los 11 y los 7 años, alrededor más o menos de los 9 más bien. Y comienzan también a entender esta parte de los eventos concretos, las cosas concretas, comienzan a entenderlas más. Y hay diferentes mecanismos que ocurren en las operaciones concretas. Cuando hablamos de estos mecanismos son desarrollados en esta etapa. En esta etapa se desarrollan pues muchísimos. Entonces vamos a ir como cuidadosamente uno por uno. Voy a irme a mis notas para que puedan pues ver cuáles son estos mecanismos. O bueno, de hecho, a ver, yo creo que los podemos buscar aquí en internet. Los mecanismos operacionales. Mm, mm, mm. Mecanismos concretos, perdón, no operacionales. Mecanismos concretos de Piaget. Son muy complejos, yo creo que por eso no hay como estas imágenes como un poco más interactivas, sino de hecho aquí está la parte de asimilación y acomodación que vimos hace rato. Pero bueno, vamos a mis notas para que puedan ver eh, qué es cada una, etcétera, etcétera. Entonces la primera que nos dice Piaget es lo que él llama la
La seriación, según Piaget, pues es básicamente cuando comienzas como preadolescente o ya adolescente a discriminar y comparar cosas y grupos. Especialmente, o sea, si yo te hablo de los mexicanos, pues no podrías decir que todos los mexicanos somos iguales. Obviamente tendrías que discriminar en el sentido de que pues a lo mejor las personas del norte son diferentes a las del centro y las del centro son diferentes a las del sur y porque tienen estas características los del norte, estas características los del centro, estas características los del sur y esa capacidad de poder discriminar un grupo grande pues sería una parte de la seriación y también el comparar cosas. No, o sea, por ejemplo, si tú ves dos vasos de leche, a lo mejor uno más oscuro y otro más claro y cosas así, pues dices, bueno, quizás esta leche sea de mejor calidad que esta. Entonces también comienzas como a comparar las cosas y ser un poco más, pues, ahora sí que concreto, como dice la definición. Entonces, discriminar y comparar, vamos a escribirlo aquí. Otro mecanismo concreto que comienza a desarrollarse en la adolescencia es lo que Piaget llama como la clasificación. Y la clasificación es cuando hay diferentes objetos y tú eres capaz de reunirlos por semejanzas o también por diferencias. Entonces vamos a escribir aquí discriminar objetos con semejanzas, semejantes, bueno, o diferencias. Entonces, tener esta capacidad de clasificar qué cosas se parecen, qué otras no tanto. Y pues esto hay adultos que se les dificulta mucho a veces diferenciar qué es semejante o qué es diferente. Y pues es una de las mecanismos operacionales que más nos sirven, de hecho, ya llegando a la adultez, especialmente en la parte laboral. Después viene otro mecanismo que se llama reversibilidad. Reversibilidad. Y bueno, la reversibilidad lo que significa es concebir dos relaciones inversas. O sea, que a ti te digan, como el ejemplo que les di hace rato de, por ejemplo, si les digo CBA, pues ustedes pueden deducir que lo que sería al revés sería ABC. Entonces esa sería la capacidad de reversibilidad que decía Piaget. Concebir relaciones inversas. Relaciones inversas. Ok, después de esto viene lo que Piaget llama como conservación. En la conservación, las cantidades se logran diferenciar. Como en el ejemplo que vimos de los niños viendo un vaso más delgado y un vaso más gordo, pero los dos tenían la misma cantidad de agua. Bueno, eso sería un ejemplo de la conservación, donde las cantidades se logran diferenciar. Y pues bueno, pueden echar a su imaginación a volar con toda esta parte de las cantidades que se logran diferenciar, porque en cantidades se pueden medir muchísimas cosas. Entonces es muy importante también medir las cantidades que hay de diferentes cosas. Especialmente esto se puede también traducir a las adicciones, por supuesto. Y después también tenemos la parte de... este es algo compleja. Desentraimiento. Y esta, lo que trata de explicar es que tú puedes considerar varios aspectos de una situación. Y no es tan fácil como creen que suena, considerar varios aspectos de una situación. O sea, por ejemplo, hay personas, especialmente los pacientes que tienen trastorno borderline, están muy inclinados como hacia una idea, ¿no? Y por ejemplo, están metidos en esa idea. A lo mejor ustedes también conocen a alguien que estén metidos en una idea todo el tiempo y que no puedan considerar otros aspectos u otros argumentos u otras cosas. Entonces, Piaget dice que esta es la capacidad de considerar muchos aspectos de una misma situación. O sea, por ejemplo, si hablamos sobre, no sé, si hablamos sobre el feminismo,
Habrán partes que hablen bien sobre este tema, habrán partes que hablen mal sobre este tema, pero tú podrías llegar a considerar varios aspectos que hay de un polo y de otro y pues darte una idea más o menos de lo que trata el tema. Y que bueno, por cierto, el feminismo es muy muy complejo de entender. Hay muchísimas cosas que pues igual recientemente se han pues sacado a luz, por decirlo así. Entonces se ha expandido mucho igual esa parte del feminismo. Pero bueno, regresando al descentramiento, pues es no, es más bien, perdón, considerar diferentes aspectos al mismo tiempo. Considerar varios aspectos al mismo tiempo. Mismo tiempo, ok. Y después, por último, tenemos algo que él llama la transitividad. Transitividad. La transitividad es básicamente establecer deductivamente la relación entre dos elementos. O sea, mmm, si tú tienes, por ejemplo, el psicoanálisis y tienes la teoría cognitiva, pues deductivamente puedes tú establecer que existen ciertas relaciones en ambas corrientes, ¿no? Por ejemplo, la que hablamos al inicio del podcast, donde Piaget decía que la etapa de la adolescencia es mesiánica, en el psicoanálisis diríamos que es una etapa narcisista, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería tener una buena capacidad de transitividad. Entonces vamos a poner que es deductivamente, establecer deductivamente dos relaciones de elementos. Deductivamente dos relaciones de elementos. Y pues bueno, básicamente esos son los mecanismos concretos que Piaget utiliza. Estos mecanismos que Piaget utiliza, pues hay adolescentes, incluso adultos, que no tienen estas operaciones concretas como del todo bien. Y pues bueno, no todos tenemos como, obviamente unos tenemos unas fortalezas en algunas, unas deficiencias en otras, pero justamente esas deficiencias son las que a Piaget le preocupaban, porque a veces los adolescentes pueden ser muy impulsivos y a veces no pueden procesar bien las cosas. Y es una etapa difícil, en realidad es una etapa muy difícil, por eso a mí me gusta tanto trabajar con adolescentes, porque es una etapa muy interesante que es muy agotadora, hablando desde el punto de vista psicoterapéutico, o sea, desde el psicoterapeuta, porque tienes que poner mucho esfuerzo de tu parte, pero al final, si con todo el esfuerzo que pones, pues bueno, el paciente en verdad tú ves un cambio increíble después de un año o 2 años por ahí, comienzas a ver un cambio muy, 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 muy padre y pues es una sensación muy, muy bonita, la verdad. Y estos mecanismos entonces, la seriación, la clasificación, la reversibilidad, la conservación, el desentraimiento, la transitividad, pues son mecanismos que nos ayudan al conocimiento, nos ayudan con la experiencia y cada uno de ellos digamos que va acomodándose de diferentes maneras y avanzando y de diferentes maneras también. Y Piaget tiene algo muy interesante que él llama esquemas. Este término sí es algo más conocido. Los esquemas es la manera o la forma más bien en la que resolvemos las cosas. Un esquema, digamos que es como un plan que tú tienes de manera, no sé si se puede decir inconsciente, pero de una manera que ya tienes almacenada. Más bien no, sería almacenado en tu memoria. Esta parte en la que tú ya sabes cómo resolver cierto problema porque ya lo has vivido, ya lo has experimentado, entonces ya tienes un esquema para resolver un problema en específico. Y pues si seguramente han conocido a alguien en donde en alguna situación les ayudó y ustedes no tenían idea de qué hacer a lo mejor, pues esa persona sí tenía ciertos esquemas para resolver ese problema en específico. Y los esquemas pues están muy conectados con estos procesos concretos como la seriación, la clasificación, la reversibilidad, la conservación, el desentraimiento y la transitividad están muy conectados con los esquemas. Y por último, vamos a regresar a las etapas de Piaget. Entonces, las etapas de Piaget aquí están nuevamente. Entonces,
nos quedamos en operaciones concretas de 7 a 11 años, donde como acabamos de ver todos estos mecanismos impresionantes que Piaget describe. Y por último, ya es la etapa operacional. Y la etapa operacional dice Piaget que pues va de los 12 años en adelante. Y la etapa operacional es cuando ya comienza a desarrollarse el pensamiento abstracto, el pensamiento hipotético de llegar a hipótesis o a conclusiones o cosas así, sobre eventos o situaciones. O sea, tú ya comienzas a poder pensar como, es que esto pasó porque esto había pasado y esto había pasado porque esto había pasado. Entonces ahora entiendo por qué está sucediendo esto. Entonces las operaciones formales son mucho más avanzadas que las concretas y podemos, como dije, razonar de una manera mucho más abstracta, ir a tipos de pensamientos mucho más profundos, más hipotéticos, podemos pensar en eventos, en situaciones mucho más complejas y en lugar de que sea A más B igual a C, nosotros ya pensamos con una forma mucho más compleja a eso. Y también la posibilidad es algo que juega un papel muy importante en las operaciones formales, las posibilidades de diferentes cosas, que ya pensemos con posibilidades, es un tipo de operación formal. Y también analizar las cosas de manera sistemática, juega un papel importante en las operaciones formales y examinar diferentes tipos de cosas, probar diferentes tipos de cosas. Y todo esto son factores pues muy importantes ya en las operaciones formales, que ya es cuando más agudas, más funcionales están nuestras operaciones cognitivas de las que habla Piaget. Y el pensamiento lógico, el abstracto, pues son obviamente importantísimos. Estos dos tipos de pensamientos, según la teoría cognitiva y Piaget, ayudan mucho a el potencial de que el adolescente madure y también su moral sea mucho más adecuada y más adaptativa a la sociedad, que no acabe siendo algún delincuente o algo así. Entonces, pues, esas son las operaciones de Piaget, las etapas de Jean Piaget. Y pues como podrán ver, son etapas muy profundas, son etapas que tienen muchísimo trabajo de Piaget, cómo podemos analizar tantas cosas, pensar tantas cosas, cómo el cerebro está haciendo miles, bueno, no miles, pero cientos de funciones al mismo tiempo cuando estamos haciendo una cosa. Entonces, pues Piaget dejó una marca muy bonita en la psicología, ha tenido trabajos increíbles, como dije. Y pues bueno, él falleció el 16 de septiembre de 1980 a los 84 años de edad. Entonces, pues voy a hacer un pequeño resumen, muy pequeño resumen, de lo que vimos hoy para que quede fresco al terminar este podcast. Que de hecho estaríamos haciendo una de las funciones que diría Piaget, que sería esta parte de como hacer una conclusión de las cosas y resumirlo para que todo quede como muy claro. Entonces lo que vimos hoy sobre Piaget pues fue toda esta parte de su historia, cómo era muy inteligente, le encantaba la parte de la génesis, de dónde venía el conocimiento, la experiencia, que para mi gusto lo explica maravillosamente con sus etapas cognitivas y también con sus mecanismos cognitivos de los que hablamos en este podcast. Es muy impresionante cómo habla sobre esta génesis del conocimiento y cómo esto nos ayuda con la experiencia y la experiencia nos ayuda con nuestro conocimiento y es como un proceso viceversa. Y también las conexiones de la religión, que estos libros son increíbles. Voy a hacer otro podcast sobre esos libros. Hablamos sobre la etapa mesiánica de la adolescencia, sobre el conocimiento y especialmente en los aspectos de los esquemas, cómo vamos a resolver problemas. Hablamos sobre la imitación en la personalidad, hablamos sobre sus libros que él publicó, hablamos sobre cómo Piaget junta algunas cosas de la física y la psicología, de sus etapas, y pues básicamente hablamos de eso en este podcast. Y también se me olvidaba, hablamos al principio de Greg Henriques con su árbol del conocimiento. También ya se me estaba escapando. Este árbol que hace el psicólogo Greg Henriques que vimos al inicio de este podcast. Y pues son dos autores muy interesantes, Greg Henriques y Jean Piaget. La verdad espero que vamos a hacer otros
podcasts sobre estos dos autores, sobre otros trabajos interesantísimos que han hecho, especialmente el de Piaget y la religión. Entonces, vamos a hacer otros podcasts sobre eso. Pero mientras tanto, hoy podemos ver sobre conocimiento y experiencia a Greg Henríquez y Jean Piaget. Y bueno, este es un wallpaper por si le quieren tomar foto. A mí me gustó mucho. Son diferentes autores y sus diferentes como aportaciones. Y entonces, pues muchas personas en esta imagen y sus nombres con conocimiento y mucha experiencia. Y pues bueno, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Feliz miércoles a donde quiera que ustedes vayan y pues bueno, feliz fin de semana, pásenle increíble, disfruten de sus vacaciones, disfruten el verano y pues bueno, nos vemos el siguiente miércoles con invitado y pues hasta la próxima, muchísimas gracias a todos y que pasen bonito día, bye bye.